God thanks. Yo le quiero agradecer al pastor, I also want to thank the pastor, hermano José Gutiérrez, Brother Jose Gutierrez, su familia. and his family. Tenemos algún tiempo que nos conocemos We've known each other for quite some time, y pues nos queremos, o sea, llevamos bien. and we get along. We're good Amen. friends. Amen. Podemos platicar muy a gusto, nos sentimos bien cuando nos juntamos. We're together, we can talk very comfortably, Y le quiero agradecer and I want to por la confianza say thank you for the trust y por la oportunidad que se me da para estar aquí. and for the opportunity that you have given me to be here. También Dios bendiga a su familia, Also, God bless his family, Dios bendiga a cada uno de ustedes. and God bless each and every one of you. El domingo pasado festejaron también el día del pastor en Layton. Last Sunday, they also celebrated Pastor's Day. Me dieron una sorpresa, They gave me a surprise, pero pues uno como pastor se da uno cuenta de todo. but as a pastor, you kind of know everything. Amén. You notice everything. Algunos me dijeron, a ver, un pastor se da cuenta de todo. A pastor notices everything. Así es que los hermanos me quisieron dar una sorpresa, pero They wanted to surprise me, ya lo sabía. but I kind of knew already. Y hermanos, me la pasé también muy bien el domingo pasado, But we all enjoyed it last Sunday ahí en la iglesia de Layton. in Lakin Church. Así es que Dios bendiga al pastor. So God bless the pastor. Tienen un lugar muy bonito, You guys have a very beautiful place. tienen un lugar muy bonito, You guys have a really nice place. tienen un buen ministerio de You música. guys have a good music team. Dios bendiga al ministerio también. God bless that ministry as well. Hermanos, muchas gracias por todo. But thank you for everything. Y como hoy es el día del pastor, So since today is Pastor vamos a Appreciation, hablar un poquito. we're going to speak a little bit. No sé cuánto tiempo tengo. I don't know how much time I have. Yo soy de los que batalla un poquito para agarrar el micrófono, I'm the one that kind of, it's hard for me to grab the mic. pero después también batallo para dejarlo, But then I also struggle with giving it back porque no me doy cuenta del tiempo. because I don't realize the time. Hasta que no me dicen, hey, ya se pasó. So they tell me, hey, you went over. Pero bueno, estoy aquí, Well, I'm here. no sé cuánto tiempo vaya a regresar, I don't know how much time I'll be back. así es que ojalá y me puedan aguantar. Hopefully you guys can. Amén. Amén. Amen. Algo que me gustó mucho y me conmovió Something that I liked a lot and it moved me. y que a mí también me gustaría tener It's something that I would have liked to have. es le dije al pastor, ¿están sus papás se congregan aquí? I told the pastor, your parents, Hermanos, y me da mucho gusto eso. that, and I like that. Me siento muy contento por eso, I de feel que very happy tenga a sus padres aquí that he has his parents here y que esté pastoreando a sus and padres. he is pastoring his own parents. Así es que felicidades por eso, pastor. So, Es una congratulations, bendición. pastor. That's a very good blessing. Si son tan amables, ponerse en pie. You may stand up. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Éxodo 18:13. We're going to open up our Bibles to the book of Exodus, chapter 18, verse 13. Éxodo 18:13. Exodus 18:13. Quiero agradecer al pastor por todas sus atenciones. I want to thank the pastor for everything. Es muy amable Very loving, y gracias por very todo. kind. Thank you for everything. Éxodo 18:13, perdón. Exodus 18:13. Dice la palabra del Señor. The Word of God says, Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. the next day Moses sat to judge the people. Y el pueblo estuvo delante And the people stood around Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moses from morning till evening. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: When Moses' father-in-law saw all that he was doing for the people, he ¿Qué es said, esto que tú haces con el pueblo? what is this that you are doing for the people? ¿Por qué te sientas tú solo? Why do you sit alone? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. And all the people stand around you from morning till evening. Moisés respondió a su suegro: And Moses said to his father-in-law, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. because the people come to me to inquire of God. Cuando tiene asuntos viene a mí. When they have dispute, they come to me. Y yo juzgo entre el uno y el otro. And I decide between one person and another. Y declaro ordenanzas de Dios y sus leyes. And I make them know the statutes of God and His laws. Entonces el suegro de Moisés le dijo: Moses' father-in-law said to him, no está bien lo que haces. what you are doing is not good. Desfallecerás del todo
tú y también este pueblo You and the people will certainly wear yourselves out. que está contigo. For the thing is too heavy for you. Yo te aconsejaré You are not able to y do Dios it. estará contigo. Y Dios estará contigo. Ok, vamos a decirlo como está en tu versión. Now obey my voice. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Now obey my voice. I will give you advice, and God be with you. Y enseña a ellos las ordenanzas y las You leyes. shall represent the people before God and bring their cases to God. Muéstrales el camino por donde deben de andar And you shall warn them about the statutes and the laws and y lo make que them know deben what de they hacer. must walk in the way. Además they must do. escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, Moreover, look for able men from all the people, temerosos de Dios, men who fear God, varones de verdad, who are trustworthy, que aborrezcan la avaricia, and hate a bribe, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares and place such men over the people as chiefs y de centenas, of thousands, de and hundreds, 50 of y fifties, de 10. and of tens. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, And let them judge the people at all times. y todo asunto grave lo traerán a ti. Every great matter they shall bring to you, Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. but any small matter they shall decide themselves. Así aliviarás la carga de sobre ti, So it will be easier for you, y la llevarán ellos contigo. and they will bear their burden with you. Y si hicieres esto, y Dios te lo mandare, If you do this, God will direct you. tú podrás You sostenerte. will be able to Y endure, también todo este pueblo irá en paz a su lugar. and all this people will go to their place in Y peace. oyó Moisés la voz de sus suegros So Moses listened to the voice of e his hizo todo lo father que dijo. and did all that he had said. Hasta ahí lo vamos a dejar. We're going to leave it up to there. Vamos a orar. We're going to pray. Padre, en esta hora, Señor, delante de su presencia, le honramos, Señor, le glorificamos. Sabemos, Señor, que este es un día muy especial. Sabemos, Señor, que tú también te agradas, Señor, que se haga esto en honor, Señor, a los pastores, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en este día están honrando, Señor, al pastor de este lugar, a su familia. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Ahora, Padre, te pido que tú nos hables, Señor, en esta tarde, Señor, que unjas mis labios, Señor, y que todo lo que se hable, Señor, en este día caiga, Señor, en buena tierra, y que tú lo hagas germinar, Señor, crecer y que dé al 100 por uno. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el tiempo es perfecto, Señor, que tú has puesto este día para que podamos reconocer, Señor, al que trabaja en tu obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, mi Dios, a ti la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Voltee con el que está a su lado y dígale: Turn to your neighbor and tell them, es tiempo de amar a nuestro pastor. it's time to love our pastor. Es tiempo de amar a nuestro pastor. It's time to love our pastor. Pueden ocupar su lugar. You may be seated. Hace poco tiempo, Some time ago, no sé si ustedes se dieron cuenta, I don't know if you realized, pero esto estuvo muy anunciado. but it was very much No announced. sé si se dieron cuenta de que hace poco se suicidó un pastor en California. There was a pastor that committed suicide in California. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? I don't know how many of you noticed it. Un pastor muy joven He was a very young pastor. se suicidó. He committed suicide. Y este varón dejó a su esposa, And this brother left his wife dejó a sus 3 and hijos. his 3 children. Y lo que se dice que tomó esta decisión And it says that he took this decision por causa de la depresión. because of depression. Y muchos de nosotros desconocemos And many of us don't notice realmente lo que sufre un or pastor. don't know what a pastor Muchos de suffers. nosotros no nos damos We cuenta don't realize this. lo que sufre un pastor y su What a familia. pastor and his family goes Un through. pastor que cuida de la iglesia. A pastor that takes over Un his pastor que church. pastorea la A iglesia. pastor that pastors Pero la his church. pregunta es, But the question is, ¿quién cuida de su pastor? who takes care of ¿Quién your cuida al pastor? pastor? Who takes care of the El pastor? pastor cuida del rebaño de Dios. The pastor takes care of Pero the sheep ¿quién of God. cuida a su But pastor? who takes care of the pastor? Dios ha impuesto reglas para el cuidado de sus He has pastores. put rules on how to take care of your pastor. Pero muchas personas luchan contra estos mandamientos y principios de A Dios. lot of people battle with these rules. Ahora podemos decir cuáles son los mandamientos y principios de Dios. Now we can say, what are the rules and the commandments of God? Sabemos que el ser pastor We know that being a pastor, es algo, un llamado de parte de it's Dios. a calling from God. Y lo dice la palabra de nuestro And Dios. the word of God says it. Él mismo constituyó a los apóstoles, And he gave the apostles, a otros the profetas, prophets, a otros the evangelistas, evangelists, a otros pastores y the maestros. shepherds and teachers. Esto es algo bíblico. This is
something biblical. Y el Señor nos da muchos mandamientos en su And palabra God gives us a lot of commandments acerca in de His sus word pastores. about the Dice la palabra del pastors. Señor, obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros It pastores says, obey your leaders y sujetaos a and ellos, submit to them. porque ellos velan por vuestras For they are almas. keeping watch over your souls. Dice como quienes han de dar cuenta As those who will give an para account. que lo hagan con alegría Let them do this with joy y no quejándose porque esto no es and not provechoso. with groaning, for that would be of none advantage to Ahora, you. hermanos, uno de los principios que debemos de hacer One of the principles that we should do es de sujetarnos a nuestro is pastor, to submit ourselves to our pastor. que nos habla la palabra de As the Dios word of God says. y que vela por nuestras And almas that he y que watches se over our dedica al souls servicio de los santos, and dedicates his life. que ayuda y trabaja en el ministerio. That he helps and works in the ministry. Nuestros pastores o el pastor ha sido escogido The pastor was chosen como instrumento as an instrument de parte de nuestro Dios from God para perfeccionarnos y hacernos mejores to cristianos. perfect us and make us better Christians. Y casi es innecesario destacar su trabajo, And it's sometimes unnecessary porque creo que todos sabemos la dedicación del pastor. because sometimes we know the dedication of our pastor. Muchos de nuestros pastores o muchos de los pastores Many pastors, realmente hacen trabajos they do their job que la congregación ni cuenta se da. and the congregation doesn't even notice. Pero todo trabajo del pastor All work of the pastor y todo trabajo que se hace en la and iglesia all the work that is being done in church, debe de tener gente que le ayude, there also should be people that gente help, que esté a su lado, people that are by his side, gente que le apoye en todo people momento, that support him at all gente que le times, levante las people manos, that lift up his hand, gente que le diga, pastor, estoy orando por usted, people that say, Pastor, I'm praying gente for que lo you, acompañe en momentos difíciles, people that go besides him, gente que lo acompañe en momentos tristes, people that help him in gente sad que lo times, acompañe en momentos de alegría. people that are with him in happy El times. pastor necesita de ese tipo de gente Pastor needs this type of people que realmente estén con él that in reality are with him en todo momento, at all times. porque muchos de nosotros no nos damos cuenta Because many of us don't even que realize aunque está aquí that enfrente even if he's up here o que está pastoreando la or he's iglesia pastoring the church o que tiene una congregación, or he has a congregation, pero no nos damos cuenta que en ocasiones we don't notice that el sometimes pastor se siente solo, the pastor feels alone. el pastor se siente The solo pastor feels alone. y muchos de nosotros no nos damos And cuenta many of us don't notice y this. nunca pensamos en la soledad del And we pastor. never think of the loneliness of the pastor. El pastor trabaja largas The jornadas pastor works a lot. y al final muchas veces se encuentra completamente solo. And at the end of the day, he finds himself alone. Realmente no ha formado un hijo espiritual Maybe not, he didn't form a spiritual son. y no es porque no quiera, And it's not because he didn't want porque to. muchas veces el pastor le cuesta trabajo Because sometimes it takes a lot of work for the conseguir a un pastor hombre to find a man que sea fiel, that is faithful, que esté como Josué that is like Joseph, en todo momento like Joshua, I'm a sorry, su lado, that is by him at all ayudándolo. times, helping. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. And many times we don't notice this. El pastor se siente en ocasiones solo Sometimes he feels alone. y es bueno que nosotros reconozcamos al pastor. And it's time for us to recognize the pastor. Jeremías 29 dice, In the book of Jeremiah 29, porque en says, ocasiones, hermano, muchas veces quisiéramos dejar esto. because sometimes we just want to leave this Yo position. creo que su pastor en ocasiones quisiera dejar esto. I'm pretty sure the pastor would. Muchas want to veces leave a la at mejor a some su time. mente dice, ya mejor aquí ya lo dejo He todo. says, you know what, I'm going to just leave everything today. Pero quiero decirle que esto no es de él. But I'm going to tell you that this is not of Esto es him. de parte de Dios. This is from God. Aunque muchos no lo And crean, if you don't believe it, esto es un llamamiento divino. this is a divine Y calling. no es porque él lo And quiera, it's not because he wants sino it. porque Dios lo puso dentro de su But because corazón. God put it inside his heart. Porque esto es un llamamiento. This is a calling. Esto viene de parte de This is Dios. coming from God. Y en ocasiones decimos eso, mejor voy a dejar And ya esto. sometimes we say, I'm just going to leave it. Pero dice la palabra del But Señor. the word of God says, Y dije, no me acordaré más de él, if I say I will not mention to ni him hablaré más de su nombre. or speak any more of his name, No obstante, había en mí, there's in my heart as en mi corazón, como un fuego it ardiente, were a burning fire metido en mis huesos. shut up in my bones. Traté de sufrirlo And I am weary y no pude. withholding it, and I Así es que cannot. esto es por causa de un llamamiento divino. And this is because of the divine calling. Muchas veces la esposa, Many times the wife, los hijos, the children, no quisieran estar haciendo este wouldn't trabajo, want to be part of this job. pero ellos saben But they know que tienen que apoyar a su esposo, that they need to que support tienen que apoyar a su papá, Their a su padre, father. a su papá. their husband. Y aunque ellos no son, a lo mejor no tienen este llamamiento, And
Maybe they don't have the calling, pero ellos también tienen este compromiso but they also have this promise de apoyar to support al hombre que ha sido puesto en este the lugar. man that was placed in this place. Así es que sabemos, como lo dijo el hermano, Like the brother said, el pastor no es perfecto, the pastor isn't perfect, la familia no es the perfecta, family isn't perfect, y que están expuestos a lo natural. and they're vulnerable to the natural Ellos things. son vistos por cada uno de los que están aquí. And they're being watched by everyone here. Ellos están expuestos a la mira de todos. They're being watched by everyone else. Y no nos damos cuenta de que ellos también pasan por But we estrés, don't realize that they also go through stress por la carga y la responsabilidad que ellos for the obtienen, responsibility that they have por trabajar en la obra de in Dios. working for God. Muchas veces como pastor, Many times as a a lo pastor, mejor quisiera tomarse unos días, he just wants a vacation, pero muchas veces se siente la culpa but sometimes he blames himself por no querer dejar la iglesia. not leaving the church. Y a lo mejor muchas ocasiones no se va y sale con su familia. Many times he doesn't go out, Y muchas veces pensamos and sometimes we think que los pastores en todo tiempo tienen que sonreír that at all times pastors need to smile y que tienen que ser and amables, they need to be loving. no importando cómo sean tratados, No matter what they went through or how they were being treated, no importando lo que hablen o digan de él, or anything that people have spoken about them. pero él siempre tiene que estar con una sonrisa, And he always has to be with a smile, porque así es como lo queremos because ver. that's how we want to see him. Pero él es ser humano, But he is a human él being. también sufre, He also él suffers. también se duele, He also has él pain. también llora. He also cries. Hermanos, y muchas veces lo queremos ver siempre We sonriente always want to see him happy and y que smiling sea un and ejemplo. being an example. Hermano, nosotros debemos aceptarlo tal y como es, But we need to accept him the way he is, porque él también es humano, because he is also a human. él comete He errores, commits errors. pero nosotros debemos amar al And pastor. we still need to love our pastor. Y muchas veces se siente frustrado And sometimes he might be frustrated porque no alcanza la meta o la visión because que he él can't tiene. reach the vision or his goal that he has. Muchas veces, hermano, no entendemos este trabajo. Many times we don't understand this work, this job. En una ocasión, And in an occasion, yo me acerqué con mi pastor I got close to my pastor y le dije, pastor, and I said, Pastor, ahora sí lo entiendo, I now understand you. ahora sí lo comprendo. Now I comprehend everything. Porque hasta que no estemos en los zapatos, Because until we are in the es shoes, cuando no entendemos, hasta ese momento entendemos la responsabilidad, we don't understand until we're in the shoes. That Y el trabajo. responsibility and the work, el trabajo que hace un pastor. the work of a pastor. Hace poquito le estaba platicando a la iglesia, Not too long ago, I was speaking to the church. o le estaba comentando I was telling them que muchas veces that many times los padres, the parents, las familias en los hogares, families in the homes, tienen la esposa, 3 hijos, the wife, the 3 y children, muchas veces el esposo dice, ya no sé qué hacer, and the husband says, I don't know what to do. tengo muchos I problemas, have too many problems. mis hijos, My la children, esposa, my wife, o la esposa puede decir, el esposo, and the wife can say, my los husband, hijos, the children, mucho trabajo, too much me siento work. estresada, I feel too ya stressed. no sé qué I hacer. don't know what to do. Ahora fíjense el pastor y su esposa Now imagine the pastor and con his una wife congregación with a congregation que tiene que estar pastoreando, that he needs to be tiene pastoring, que estar he trabajando. needs to be working with. Es mucha actividad lo que tiene el pastor, It's too much activity that the pastor muchas has, responsabilidades, too much responsibility, muchas tareas. a lot of homework. No, aparte de las responsabilidades que tiene en la iglesia Aside from the responsibilities in y church, también en su hogar. also at his home. Aunque no digan amén, Even if you don't say amen, es mucha responsabilidad, it's a lot of responsibility. mucha responsabilidad. Los pastores necesitamos amigos también. The pastors also need friends. El pastor necesita amigos. The pastor needs friends. El pastor necesita una palabra también. He also needs a word. El pastor necesita una llamada. He needs a phone call Él sometimes. necesita saber que están orando por él. He needs to know that you are praying for him. Pero es que él lo sabe. Oh, but he already knows. No, dígaselo. No, I want you to tell him. Él sabe que están orando por He usted. knows you're praying for them. Pero así como escuché de que muchos de ustedes dijeron gracias por sus consejos, And then I heard a lot of you say, thank you for your advice. gracias por sus palabras, Thank you for your words. él también las necesita. He also needs Su them. esposa también las His necesita. wife also needs Sus them. hijos también las His necesitan. children also need it.
Otro de los factores que atentan All the other factors that play a con la part necesidad del pastor the necessity of a pastor es que él también necesita ser pastoreado. is that he also needs to be pastored. Muchas veces el pastor no alcanza a ver su propio sufrimiento, Maybe sometimes the pastor doesn't notice his own suffering ni las casas que lo rodean, and the problems that are around him, por no contar quién cuide de él. for not knowing who's taking care of El him. pastor necesita gente de The confianza. pastor needs some people that are loyal. El pastor necesita The amigos, pastor needs friends, y no cualquier amigo, un amigo sincero. and not just any friend, but a sincere friend. El pastor necesita miembros He fieles. needs faithful members. El pastor no necesita gente que lo He traicione. doesn't need people to betray him. El pastor necesita gente que le levante las manos cuando sea He necesario. needs people that lift up his hands when necessary. Ahora, no es mi propósito en este mensaje It's not my purpose in this message aconsejar a los que presiden en el Señor, to those that proceed in the Lord. pero sí quiero que lo tomen como una reflexión But I want you to take this as a reflection de que muchos de nosotros, that many of us, aunque hemos reconocido al pastor even though we recognize the pastor, y muchos lo obedecemos, we obey him, y aunque he trabajado muchos años, and he's worked many years, ellos tienen necesidad. they also have needs. Ellos tienen necesidad. They have needs. Aunque muchas veces dicen, bueno, esto siempre lo hacemos. And you might say we do this a lot. Siempre nos reunimos y confraternizamos We always have a y fellowship muchas cosas. and many other things. Pero debemos entender que el pastor y su familia necesitan ser But pastoreados. we should also understand that the pastor's family needs ¿Quién de to be los que pastored. están aquí están dispuestos How many of you that are here are able, a no nada más reconocerlo una vez por año? not only recognizing him once a year? A que lo reconozca. Y no digo que a lo mejor le vamos a estar regalando cada 8 días. I'm not saying let's give him every eight days. Muchas veces no necesitamos que nos estén regalando cada 8 We días. don't need people to give us things every 8 days. Pero sí que sepa el pastor But the pastor should know que estamos dispuestos that we are able a estar con él. to be with him. No necesitamos que el pastor esté en todo momento recibiendo regalos, We don't need the pastor to receive unlimited gifts, pero sí que le demos una palabra, but also to give him words, sí que les demos una llamada, that we give him a phone call, sí que les digamos que estamos con él. and we tell him we are with you. Y una de las cosas que un pastor lo pone contento And one of the things that makes a pastor very happy es la obediencia, is the obedience, ser obedientes. being obedient. Es una palabra que a muchos no nos gusta, It's a word that many of us don't like, pero que es necesario. but it's very necessary. ¿Cuántos podemos apoyar al How pastor? many of us can support the pastor? Satanás quiere destruir, Satan wants to destroy. Satanás quiere destruir. Satan wants to Y está destroy. destruyendo muchos pastores, And he's destroying a lot of pastors. está destruyendo muchas He's congregaciones. destroying a lot of congregations. Y algo que a Satanás no le gusta And something that the devil doesn't like es la unidad de la iglesia. is the church's unity. A Satanás lo que no le gusta What the devil doesn't like es que la congregación se una a su pastor en la visión. is that the congregation unites with the vision of the pastor. A Satanás no le gusta que usted sea obediente al pastor. Satan doesn't like for you to be obedient to your pastor. A Satanás lo que le gusta What Satan likes es escuchar de que la congregación lo critica. is to hear that the congregation critiques the A pastor. Satanás lo que le gusta What Satan likes es que la congregación lo is señale. that the congregation points a finger. A Satanás lo que le gusta What Satan likes es que la congregación no se una a la visión. is for the congregation not to unite in the Así vision. es que si usted quiere darle la cabeza al So diablo, if you want to give your face to the devil, únase a su pastor. unite with your pastor. No lo juzgue, Do not judge him. no lo critique, Don't criticize no him. lo señale. Don't point a finger at him. Al contrario, On the contrary, empieza a trabajar con su start pastor working with your pastor. y va a ver cómo esta congregación se va a And levantar, you'll see how this congregation se va a llenar it's going to fill y va a up. haber cosas sobrenaturales. Porque sabemos que en la unidad el Señor se puede mover. God can move through. ¿Cuántos lo podemos hacer? How many of us can do this? Ahora no critique a su So esposa. don't criticize his wife. Ella no pidió este trabajo. She didn't ask for this job. Ella está apoyando también a su esposo. She's supporting her husband. Ella también está sosteniendo los brazos de su She is esposo. holding her husband's hands up. Así es que no critique a la esposa. Don't criticize his wife. Al contrario, ayúdele. And you should actually help her. Voy a hacer esta pregunta I'm going to ask this question porque no me atrevo a hacerlo en la iglesia mía. because
Because I don't dare to ask this at my church. Porque aún así sí, como es el pastor. You're gonna say, oh, because he's pastor. Pero ¿cuántas de aquí le han dicho, hermana, How many of you have said, sister, queremos ir a su casa we want to go to your house a ayudarle con los quehaceres? and help you with the house chores? No, yo dije fácil unas 10 manos. I thought there were going to be like 10 hands raised right now. ¿Por qué si la hermana no puede hacer? But why? If the sister can do it, Pero ¿cómo se sentiría la esposa del pastor? but how will the pastor's wife feel? No es mucho pedir. It's not a lot to ask. Un pastor, como lo vimos en el video, There was a pastor, like you saw in the video. primera llamada, ahí está, First call, Los he's there at the hospital, orar por los enfermos, prays for the sick, dar consejería. gives Y advice. muchas veces, ¿sabe qué también pasa? And many times, you know Que what also cuando sus hijos happens no obedecen, is when his children don't le obey, voy a decir al pastor, I'm going to tell the pastor. ¿sí o no? Le voy a decir al pastor que no obedeces. I'm going to tell the pastor that you're not behaving. Hasta ese trabajo es del pastor. Even that's the job of the pastor. Yo sé que sí lo aman a su pastor, I know you love your pastor, pero nada más, como les digo, es una reflexión. but I'm just saying this is a reflection. Pero muchas veces esas llamadas quisiera recibir ellos. But there's just sometimes they would like to receive those phone Ahora calls. sus hijos, Now, what about his children? no los juzguen. Do not judge them. A sus hijos no los señalen. Don't point a finger at his children. Déjenlos ser niños. Let them be kids. Déjenlos ser Let them jóvenes. be young people. Ellos no pidieron esto, They didn't ask for this, pero es parte del but paquete. it's part of the package. Ellos quieren ser jóvenes, They want to be young people. They expresarse. want to express Pero themselves. muchas veces, como hijos de pastores, se detienen en muchas cosas But because they are children of the pastor, porque they go tienden a back ser juzgados. because they're scared of being judged. La gente piensa que ellos necesitan estar el 100% perfectos, People think that they need to be 100% perfect, pero no, but it's not going to happen. no puede ser así, They won't be this way porque ellos son jóvenes también because they are also young y people necesitan vivir su juventud. and they need to live their young life. Así es que también ayuden a los jóvenes, Also help the ayuden children. a los hijos del pastor. Help the children of the pastor. ¿Cuánto lo vamos a hacer? How many of us are going to do this? Una de las cosas que alegra mucho al pastor One of the things that makes the pastor very happy es que nos enfoquemos en el is that evangelismo. we focus on evangelizing. ¿Sabían ustedes que un pastor se pone contento You know that a pastor gets very happy cuando ve que nosotros traemos visitas, when we bring visitors que empezamos a hacer ese trabajo? and we start doing this job. Eso pone contento al pastor. That makes the pastor very happy. Amén, pastor. Amen, pastor. A ver, nos entendemos. We know each other. Les voy a decir algunas cosas que le van a ayudar a su pastor. I'm going to say some things that are going to help your pastor. Estas formas lo van a animar. This is going to encourage you. ¿Cuántos lo vamos a hacer? How many of us are going to do this? Sabemos que el ser un pastor es un ministerio, We know that being a pastor is a es un ministry. don, It's a gift. y el pastor sabe que él está para bendecir la iglesia. And the pastor knows he's here to bless his church. Aunque el pastor sabe, Even if the pastor knows, porque lo sabemos por and experiencia, we actually do know because of el experience, pastor sabe quién habla de él, he knows who speaks of him. el pastor sabe quién está en contra de He él, knows who is against him. el pastor lo sabe. He knows it. Amén. Amen. Lo sabemos. We know it. Pero ¿sabe qué? But you know El something? trabajo del pastor, The job of the pastor que aunque sabe quién habla de él, is that even if he knows who's speaking y of aunque him sabe quién lo juzga, quién le and critica, who's criticizing or judging him, pero algo que tenemos o se tiene que hacer and something that we have or that needs to be es que done cuando pasan al altar, is that when they come to this altar, el pastor todavía ora por esa the persona. pastor still prays for that person. El pastor pide bendición por esa He still persona. asks for blessing for that person. Es así. That's the way it is. Por eso ese corazón del pastor. And that's the heart of a pastor. Pero aquí les voy a decir unas formas para animar a su pastor. And I'm just going to show you some ways we can encourage your pastor. ¿Listos? Are you ready? O del que está a su lado. Shove your neighbor. Y dígale, Tell them. anota. Start jotting down notes. Anota porque esto nos va a ayudar. Start writing this down because it's going to help us. Y pónganle, miren hermano, porque ponemos tantas cosas en el refrigerador. We put so many things on the fridge.
Anote y póngalo en el I want refrigerador. you to write it down and put it on your fridge. Y cada que vaya al refrigerador diga, a ver, ¿cuáles son las formas para hablar al pastor? And every time you're there, what I need to do to encourage my pastor, Antes de sacar el ice cream o la carne, before taking out the meat and the ice cream, lea estas formas read these forms, y le van a ayudar. and they're going to help you. Y va a ser algo mejor en la iglesia. It's going to be something good for the church. Ahí le va, la primera. The first thing, Arremángate la camisa. roll up your sleeves. Forma parte del equipo. Form part of the group. No estés en contra del equipo. Do not be against the team. Métete al equipo. Get with the team. Asiste fielmente a la iglesia. Assist faithfully to church. Si no vas a venir a la iglesia, háblale a tu pastor. If you're not going to come to church, Demuéstrale que quieres ser parte del servicio. show that you want to be part of the service. Aparte de que esto va a animar a tu pastor, And not only is this going to encourage your pastor, esto te va a bendecir también a but ti. it's also going to bless you. Así es que arremángate la camisa. So fold up your sleeves. Ustedes tienen dones, You have gifts. tienen You talentos. have talents. Trabájenlos en la obra de Dios. Work them in the work of God. Conviértase en un ganador de almas. Win some souls. Evangelice. Evangelize. Eso, hermanos, va a poner contento a su pastor. This is going to make your pastor very happy. Otro. Another thing. Me voy rápido. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? I still have time, right? Bueno. Cuando se me duerme el primero, le paro. Whoever falls asleep first, I'm going to stop. Dos. Second point. Sé sensible, perdón, y abierto a la palabra de Dios. Be sincere and open. Muéstrale que estás oyendo, Show him that you are listening. que escuchas la palabra de Dios. That you are listening to the word of God. Cuando está predicando su pastor, When your pastor is preaching, de vez en cuando digan un amén. just say amen sometimes. Eso va a agradar a su pastor. That is something that the pastors appreciate. Hermanos, algo que no le gusta a un pastor Something that a pastor doesn't es like estar predicando. is while they're Se preaching, preparó toda la semana, they prepared the entire week, sintió la unción de Dios, they felt the anointing of God, trae el mensaje a la they iglesia bring the message to the church. y unos están viendo el teléfono. Some of them are just on their phones. Ah, ya lo dejaron. They just put it down. O están viendo. Or they're looking in the ceiling. Dígale amén de vez en cuando. Just say amen from time to time. A ver, vamos a practicarlo. We're going to practice. Amén. Una, dos, tres. Amén. Amen. Eso va a poner contento a su pastor. This is going to make your pastor happy. Cuando el pastor, porque hermano, uno se emociona aquí. But sometimes you get very into it in the altar. Se emociona al predicar y el pastor trae el mensaje, And the pastor se brings the message, prepara, and he's prepared, and he's pide excited. la dirección de He Dios asks for the guidance of y God. le dice, hermanos, vamos a He caminar. said, brothers, we're going to walk. Amen. Vamos hacia adelante. We're going to keep moving forward. Esta iglesia va a crecer. This church is going to grow. Esta iglesia se va a unir. Church is going to unite. Esta iglesia va a haber cosas There's sobrenaturales. supernatural things in this church. Ahora cuando la iglesia dice amén, hasta uno lo cree. Even when the church says amen, even you start to think, Wow. this is awesome. Pero de vez en cuando diga amén. From time to time, just say amen. Así es que apoya a su pastor en las predicaciones. So support your pastor during the preachings. Otro punto, sométase al liderazgo de su pastor. Submit yourself to the leadership of the pastors. Number 3. La palabra del Señor nos dice The Word of God tells us que nos sujetemos a nuestras that we autoridades. should submit to our authority. El pastor es su autoridad. Your pastor is your authority. Yo no estoy de acuerdo en eso, perdón, eso es mi punto de vista. Que no digas con ganas. I'm not okay with this, and it's just my point of view. Sabemos que Salmo 23 lo dice. We know Psalms 23 says it. Jehová es mi pastor. Lord is my shepherd. Y muchas veces no queremos que Él sea nuestro pastor. And sometimes we don't want him to be our pastor. No, yo tengo un pastor. Well, I have a pastor, Y está en el cielo. and he's in heaven, Y a Él es el que me tengo que sujetar. and I have to submit myself to him, Y Él es el que tengo que obedecer. and I have to obey him. Y no hay otro pastor. And there's no other pastor. No.
Él es su pastor. He is your pastor. Sabemos que el pastor de pastores está en el We know cielo the pastor of y the que es pastor nuestro Señor in Jesucristo. heaven, and we know it's Jesus Pero Él Christ. ha puesto un ángel en esta But he iglesia. had put an angel in this Él ha puesto un place. pastor en esta iglesia. Y cuando dice sujétanse a sus pastores, es el pastor que ha puesto en este lugar. A Él nos debemos de sujetar. A Él debemos obedecer. Amén. Así es que sujetas, porque muchas veces dicen, yo le voy a obedecer a Dios, no al hombre. Sometimes we say, I'm going to obey God, not the man. O, esto no pasa aquí, pero en Leito, This doesn't happen here, but in Layton, eso yo sé que no pasa aquí, I know this doesn't happen here. pero nada más les digo por lo que pasa en Leito. I'm just telling you from what's happening in Layton. Pero Él es el pastor. But he is the pastor. Sujétense a su autoridad. Submit yourselves to your authority. Otro punto. Another point. ¿Vamos bien? Are we good? Bueno, todavía no se me duele ninguno. I'm almost sleepy, so we're good. Trátelo con respeto. Treat him with respect. Con mucho respeto. With a lot of respect. Más que a cualquier tipo de autoridad. More than any other type of authority. Algunos de nos piensan A lot of people think que es un empleado. that he is just an employee. Que es un empleado. He's just an employee. No, Él es el pastor. No, he is the pastor. Él es el líder espiritual. He's the spiritual leader. Él es un hombre de He Dios. is a man of God. Así es que Él le va a ayudar a usted y a su So familia. he's going to help you and your family. Él los va a guiar a He's ustedes. going to guide you. Por tanto, Él necesita su amor, He needs your love su respeto. and your respect. Así es que manifieste el respeto a la autoridad So manifest respect to the authority. y no le hable como un empleado. And don't speak to him as if he were just an employee. Oiga, hermano José, Hey, brother Jose. pastor, It says pastor. en una ocasión, And one time, aquí está mi hija. my wife, my daughter's here. No sé si te acuerdas tú cuando ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ella, ¿cómo decías en la iglesia? ¡Apá! At church, she would say, Dad, ¡Apá! Dad. Ya cuando me dice apá ya ni volteo. Now when she tells me Dad, I don't even turn around. Una ocasión vinieron de California, ¿verdad? Somebody came from California, Y le dijeron a ella, and they told her, hey, said, hey, pastor, his name's pastor. es tu pastor. He's your pastor. Ahora me dice apá y no volteo. He tells me Dad, and I don't turn around. Claro, aquí en la iglesia. In church. Pastor, I said, pastor, then I'll turn around. ya en la casa que me diga como quiera, ¿verdad? And at home or whatever, she can tell me, she can call me anything. Pero en la iglesia que, pastor, But in church, I'm ¿por qué pastor. eres el pastor? Muchas veces puede decir, ay, ¿a poco tan? And they can say, oh, he thinks Pues he's así tan. full of it. Es el pastor. But he's the pastor. Aunque no digan amén. Even if you don't say amen. Pero él es el pastor. Aquí estamos, pastor. Pastor, we're here. Oye, José, Not, hey, Jose. es el pastor. He's the pastor. Así pienso. That's how I think. Si no, eso no lo anoté. Don't write this down. Pero es el pastor. But he is the pastor. Vamos a tratarlo con respeto. We're going to treat him with respect. Y así como van a respetar a su pastor, The same way you're going to respect your pastor, también respeten a su esposa, also respect your wife, respeten a sus hijos. respect your children. ¿Saben ustedes que el único grupo Did you know that the only group que en muchas ocasiones that many times ve llorar a este hombre, they see this man cry, escucha quejarse a este hombre they hear him y ve el sufrimiento que sad, pasa a the este hombre, suffering that he goes through, es la esposa y los hijos? is his wife and his children. Es la esposa y los hijos. The wife and his children. Ellos son los únicos que se dan cuenta They're the ones that de la situación que ellos están viviendo. notice the situation that they're going through. Porque a pesar de que nosotros, o el pastor en ocasiones solo, And sometimes the pastor being llora, alone, he cries, sufre, suffers, se da cuenta la esposa, los hijos, and the children and his wife notice. pero cuando llega a este lugar, But when they get to this place, tiene que estar con una sonrisa, they need to be with a smile, como que nada está pasando. like nothing's going on.
Dios bendiga a los pastores. God bless the pastors. Amen. Otro punto, rápidamente. Quickly, the next point. Aparte de que lo respete, ámelo. Aside from respecting him, is loving him. Otro punto, ore por su pastor. Praying for your pastor. Todos necesitamos la oración, We all need prayer. pero su pastor necesita But your pastor needs una oración especial. a special prayer. Ore por su pastor, Pray for your ore pastor. por su familia. Pray for his family. El diablo quiere destruir su pastor. The devil wants to destroy your pastor. Siempre tengamos esto en mente, Always have this in mind. que el target de la... Este se me está olvidando en español. El target. A ver, yo lo digo en inglés, pero en español. ¿El qué? El blanco, hermano. El blanco del diablo, The target, the devil's target, el blanco del diablo son ellos. is them. Destruyendo la cabeza, Destroying the head, destruyendo la familia, destroying the family, destruye la congregación. destroys the congregation. Por eso necesitamos orar por el pastor. And that's why we need to pray for the Señor, pastor. protege al pastor. Protege su familia. Protect his family, protect him. Señor, ayúdalo en todo momento. God, help him at all times. Necesitamos la oración por el pastor. We need the prayer for the pastor and his family. Así es que ore por su pastor. So pray for your pastor. Hay gente malvada There are evil people. que nada más está para la destrucción del pastor y su They're familia. only here for the destruction of the pastor. Ese es su blanco. That's their target. Ahora otro, comprométase con su pastor. Make a promise with your pastor. Esté con él en tiempos Be difíciles. with him with difficult times. Sea un verdadero amigo. Be a true friend. No solamente, el pastor no quiere solamente He congregantes. just doesn't want people Él congregating. quiere un verdadero He amigo wants a true friend que esté con él en todo that are momento. with him at all No times. importa lo que No venga. matter what comes his Usted dígale, way. yo voy a estar You contigo, say, Pastor, pastor, I'm going to be with you. en lo que venga a este lugar. Whatever comes to this place. No defraude a su pastor. Don't defraud your En pastor. tiempos difíciles esté con él. Difficult times, be with him. Otra pregunta. Another question. ¿Cuándo han invitado? Yo creo que sí lo hacen. Pero ¿cuándo lo han invitado a cenar a él y a su familia? How many of you have invited them to eat and his Que family? le digan, hey pastor, lo invito a usted y a su familia, lo voy a invitar a cenar. And you say, Pastor, I'm going to take you and your family. Let's go out to eat. Ahorré un poquito de dinero y lo voy a llevar a un restaurante. I saved a little bit of money. And I'm going to take you to a good Para que se restaurant. coma un steak. So you can have a steak. This steak. ¿Lo han invitado? Have you invited him? Los felicito. Congratulations. Los papás son los únicos que me digan que sí. The parents were the only ones that nodded their head. Pero hágalo. But I want you to do it. Hasta me da ganas de predicar esto ahí en Layton. I even feel like preaching this in Layton. Pero invite a su pastor a cenar, pastor, véngase. Invite your pastor to ¿Sabían eat. ustedes, no sé si se acuerdan, pastor, pero años atrás, o se acuerdan algunos, I don't know if some of you remember, pero años atrás, los lunes eran días del pastor. but Mondays were No sé days si of the ustedes se pastor. acuerdan. I don't know. Pero antes los lunes, el pastor no recibía llamadas, nada. Pastor, on Mondays, Era su pastor día. didn't receive any calls, nothing. Era su día del It pastor, was his day, su descanso, his rest él y day, su familia. him and his family. Ahora ya está, hemos quitado eso. Now we've even taken that away. Ya no hay día del pastor. There's no true No day. estoy hablando más de este día, I'm not talking about sino que Sunday. todos los lunes. I'm saying ¿Sabían every ustedes Sunday. Every Monday. que un mensaje, You know that eso lo investigué, un mensaje que trae el pastor a la congregación one preaching that the pastor brings to the congregation son 8 horas de trabajo? is 8 hours of work. 8 horas de trabajo. 8 hours of work. No, yo creo que lo he experimentado. I'm pretty sure you've Pero mi experienced this. esposa lo sabe, ellos lo saben. My wife knows this and they know it. Que yo cuando salgo de la iglesia, That when I get out of church, porque luego estoy desde las 8 de la mañana because I'm awake from 8 in the morning hasta luego nos vamos 6, 7 de la noche. until when we get back home, Ahí 6, estamos 7, en la iglesia. and we're in church all No the vemos cómo van time. saliendo. Dios bendiga, Dios bendiga. Y yo digo, ¿quién me va a pagar aquí? And I just see everyone going out, and I'm like, who's gonna shut everything off? Que todos tienen compromisos, menos el pastor. Everyone has duties except the pastor. Todos tienen hambre, menos el pastor. Everyone is hungry except the pastor. Todos quieren salir con su familia, Everyone wants to go out with their families, y el pastor. and the pastor. Y ya no me acuerdo qué iba a decir. I don't even remember where I was going to go with this. Pero ore por su pastor. But pray for your pastor.
Dios time en to su time. familia. Him and his family. Oh, no, también me acordé. Oh, now I remember. Ay, hermano, I think it's the age. pero miren, muchas veces el pastor, Many times the pastor, ya sabemos que necesita su día y todo eso, you pero know, he needs his day and things like that. él necesita But he also needs que de vez en cuando that from time to time se le dé un break, he gets a break. que se desestrese, That he distresses himself, que su mente se aclare. that his mind clears and relaxes. Como les decía, los domingos sale uno cansado, And after Sunday, ¿verdad, pastor? No sé cómo salen ustedes los domingos, la After- familia. after Sale uno church. cansado. you come out very tired. Mi esposa quiere platicar conmigo en el viaje. My wife wants De to talk, regreso. wants to talk in the car on the way home, Estoy cansado, no quiero hablar. and I'm so tired I don't even want to talk. Hermanos, después de predicar, dar estudios, After preaching, giving studies, and se nos van las 10,000 palabras que nosotros tenemos. the 10,000 words that we have goes away. Las mujeres tienen que más de 20,000. I think the women have more than 20,000. Nosotros el domingo se nos fueron las 10,000. And then Sundays we lose Ya our cuando salimos 10,000. ya no queremos hablar. When we come out, we don't want to speak no more. We don't want to talk. Y sale uno cansado. We come out very tired. Así es que de vez en cuando denle un descanso a su pastor. So from time to time, give your pastor a little break. Otro punto. The next point. No esperes que tu pastor haga las cosas como los demás. ¿Sabe? Una de las cosas One of the things que hace sentir mal al pastor that makes the pastor feel very, very bad es cuando me ha pasado. Cuando le hace, ay, no escuché una predicación de un pastor tremenda. when they say, Pastor, I heard this preaching that was amazing. ¿Cómo me gusta cómo predica ese I pastor? love how that pastor preaches. Oh, si yo tuviera ese pastor. Oh, if I would have had that pastor. Yo no se puede pensar, ¿y todo lo que hago? And you start thinking of everything I've done. De vez en cuando saca el pastor, tremendo su They mensaje. say, Pastor, thank you. Your message was awesome. Me llegó. They got to me. Mejor les gustan los mensajes que tienen ahí. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Cómo se llama ese programa donde predican mucho? Bueno, y no veo, pero luego mencionar porque luego lo pone en unas predicaciones tremendas ahí. I know there's this famous preacher, I don't remember his name. Enlace. Qué bueno que aquí nadie lo ve. Es unas predicaciones, pastor, escucha esta They predicación. even tell me, Pastor, listen to the preaching. Está bien. Ahora, voy a escuchar. Don't listen to them. Uno se prepara. Prepare. Gracias, Señor, por esta palabra. Estaba para el hermano, estaba para el hermano. No piensa uno así. I'm just kidding. We don't think this way. No, que así lo piensan. La pastor ya me la está echando. It's because sometimes the congregation thinks, oh, the pastor's already signalizing me. ¿A poco lo rías? Sí, es cierto. Laugh if you don't think ¿Qué this is true. piensa uno? You think of this sometimes. Este pastor ya me la está echando. Si sabiendo no le platico nada. If I would have known, I would have never told him anything. Pero así lo piensan. But that's how some people think. Y uno no se la echa a nadie. We don't point and talk about anybody in Parejito, particular. parejito. Uno corta parejito. Everything is being cut Ah, even. la palabra The word es la que hace su trabajo. does his job. Pero nunca compare a su pastor. But never compare your pastor. Eso no le gusta. No We lo don't- compare. We don't like this. We don't like being compared. Y el pastor, no compare a su Don't pastor. compare your pastor. Su pastor único. So you have a unique Habla a pastor. su pastor y el pastor, ni un pastor. Hermano, se siente uno bonito que dice, no, pastor, We feel happy when somebody comes up and say, Pastor, ni un pastor como usted. there's no other pastor like you. ¿Cómo se siente uno? We start feeling good. Se siente uno bien. Aunque sabemos que hay pastores que el Señor los usa y tremendo y sanidades y tantas cosas y hablan en lenguas y tal. Pero él no es su pastor. ¿Y? Como el Señor sabe. Hasta él se emociona. Pero no compare a su pastor. But don't compare your pastor. Cada pastor tiene su diferencia. Every pastor has their own differences. También la esposa,
Ay, si la esposa del pastor trabajara, If the si la wife, esposa del pastor's pastor wife cocinara, would si la esposa del pastor limpiara, si la esposa del pastor se compra, pues, ay, como la otra esposa del pastor, ella sí se mete. that other pastor's wife, she gets in it. Eso es otra iglesia. It's another church. Al contrario, yo me siento bien. I feel good. Yo creo que su pastor también. And I know your pastor Cuando probably de feels the repente, same. porque uno agarra de la escoba, ¿verdad? ¿Sí o no? We Estaba start viendo uno ahí. getting this. No, pastor, dale la escoba. We get the broom and we start. Somebody comes, hey, no, I got Yo barro. I'll sweep up. Don't worry. That's what I like to hear. Se siente uno bien, que estén ahí apoyando al pastor. We feel good when you support and help the Si no pastor. le gusta siquiera diga ouch, If you don't like this, say ouch. pero apoya a su pastor. But support your pastor. No compare a la esposa, Don't compare his no wife to compare a another. los hijos, Don't compare his children. no los compare. Don't compare them. ¿Ok? Ame a la esposa del pastor. Love the pastor's wife. No la quiera hacer siempre estar viendo en la cocina, ella necesita estar orando aquí por su esposo. Don't expect her to be always in the kitchen. She needs to be in the altar praying. Las semanas luego están haciendo tamales y la esposa del pastor, ¿dónde está? ¿Dónde está? The women in the kitchen making tamales and they're like, where's the pastor's ¿Deberían estar wife? envolviendo así que los tamales? She should be doing ¿Por something. qué? Porque pasa. You guys are laughing because it happened, huh? Pero la esposa necesita estar orando por su esposo. But the wife needs to be praying for her Ella husband. necesita estar aquí intercediendo por él. She needs to be here in the altar. No la quiera ver en los tamales. Una vez en la iglesia, hace muchos años, porque eso ya no pasa, This happened many years ago. el Señor habló. El Señor habló. Oh, God spoke. Pero tenía la lista de la limpieza. And they had a list of the people that clean. Familia tal, familia tal, So familia and so tal, family, familia pastoral. pastoral family. La limpieza. Y ustedes van a decir, pues, ¿qué tiene de malo? No, el pastor necesita concentrarse en el mensaje. You might say, what's wrong with that? But the pastor needs to En la concentrate palabra on que the va a word. traer. And he needs to bring this Necesita church. estar orando He needs to be praying en ayuno and fasting para la congregación. for the congregation. Voltee con el que está a su lado Turn to your neighbor y dígale, quítalo de la lista. and tell him, take him off the list. A lo mejor ni tiene la lista. Maybe you guys don't even have a list, but just saying. Vámonos. Algo que les va a gustar mucho. Something that you're going to like. Otra cosa que va a animar a su pastor. Something that's going to encourage your pastor. Apóyelo económicamente. Help him financially. Apóyelo económicamente. Help him financially. ¿Sabía usted que cuando bendice a su pastor, Did you know that when you bless your pastor, el Señor lo bendice a usted? God blesses you? Así es que apoye a su pastor económicamente. Help your pastor financially. No nada más estos días regálele a sus hijos y a su esposa. Not just this day that you give them things. Cualquier otro día, It should be the same other days. agradézcales Be grateful y apóyelos económicamente. and help them financially. Otra cosa, Another thing, no le dé, mire, una de las cosas que cuando le traiga un problema a su pastor, when you bring a problem to your pastor, también tráigale la respuesta o la solución. La solución. also bring an answer and the solution. Dígale, pastor, está pasando esto, Say, Pastor, this is happening. pero ¿qué cree? But look at this. Esta puede ser la solución. This could probably work. Y esto le va a ayudar también a su pastor. And that's going to help your pastor as well. Otro, Another thing, aunque usted no entienda las cosas, even if you don't understand aunque things usted no entienda la visión, and you don't understand the vision, aunque usted no entienda lo que está haciendo el or pastor, understand what the pastor is doing, no se necesita que se le explique. you don't need an explanation. Muchas veces el pastor tiende a guardar la privacidad de la visión o de lo que va a hacer, The pastor sometimes tends to hold private the vision and the porque things el that needs to be enemigo done, va a querer detener esa visión. because the enemy is going to want to hold back the Así es que vision. aunque usted no entienda la visión, So even if you don't understand the usted vision, apoye. I want you to support. Usted apoya al I pastor. want you to help the Dígale, pastor. pastor, Say, Pastor, aunque no entienda la visión, even if I don't no understand the vision, entiendo lo que usted quiere and hacer, I don't understand what you want pero to lo do, voy a apoyar. but I'm going to help you. Porque miren, muchas veces se da la visión, se da la visión o la meta Sometimes the vision and the goal is o el given to trabajo the que se church quiere hacer, and the work that needs to be done, y el enemigo tiende a querer detener eso. and the enemy tends to try to Y detain mucha that. gente que no está de acuerdo And a lot of people that aren't okay with this
tiende a detener la visión. They sometimes hold back the Entonces, si vision. el pastor no platica la visión, So if the pastor doesn't speak of the vision o no comenta lo que quiere hacer, or doesn't talk about what he wants to do, usted no lo critique, don't criticize him. apoye la visión, Just support the vision, aunque sea muy difícil. even if it's very difficult. Otro punto, Another point, evite las murmuraciones, stop gossiping, las stop críticas. criticizing. No hable atrás de su pastor. Don't speak behind your pastor's back. Otra vez, no hable atrás de su I pastor. will say it again, don't speak behind your No pastor's coma back. tacos al pastor. Where to see? Don't eat pastor tacos. No coma tacos al pastor. Porque muchas veces tendemos a hacer reuniones ya terminando la iglesia y taquitos al pastor. Because sometimes we're eating and talking about the pastor. No hable a sus espaldas. Don't speak behind his back. No lo critique. Don't criticize him. Usted póngase a pensar en reuniones que se hacen. Start thinking about the reunions that ¿Dios está de meetings. acuerdo en lo que estamos hablando? Is God okay with what we're talking about? Si estuviera Jesús en la mesa, ¿estaría de acuerdo en lo que estamos comentando? If Jesus was at the table, would he be Si okay? usted piensa que Jesús no estaría de acuerdo en lo que se está If you hablando, don't think Jesus would be okay with it, y más en contra del ángel even more so against the angel que ha sido puesto en este that lugar, was placed in this church, mejor it's better to stay quiet. no hable. Don't say nothing. No hable a las espaldas del pastor, Don't speak behind the pastor's no back. hable a las espaldas de la esposa Don't speak behind his y wife's no hable a las back espaldas de los hijos del pastor. or his children's back. No lo critique, Don't criticize him. no lo critique. Don't criticize him. Así es que respete a su pastor. So respect your pastor. Otro punto, Another point. quite el chisme y las habladas. Stop gossiping or Y habladas, just talking bad. indirectas. Lyrics. No hable en contra de él nada más así porque sí. Don't just talk bad about him because Eso, hermano, ponle ahí más. No hable en contra de su pastor. don't speak against your No pastor. hable chismes. Don't gossip. No diga, no sé cómo se diga en inglés, pero indirectas. Don't just take shots at him. Otro punto, no escuche chismes en contra del pastor o su familia. Don't listen to the gossip. No escuche. Don't listen. No escuche comentarios negativos. Don't listen to negative Y comments. si alguien le viene con un comentario negativo con la familia, en contra de la familia pastoral, And if someone comes to you with a negative comment towards the family of the pastor, denle una respuesta positiva give them a positive answer y aléjese de ellos instead of apart from them. y no ande corriendo la voz And don't spread the word por toda la congregación. over all the congregation. Mejor aléjese Just leave y defienda a su pastor. and defend your pastor. Cuando hablen en contra de su pastor, When they speak bad against your pastor, dígales directamente, tell them directly, no quiero que hables I don't want you to speak en contra de mi pastor against my pastor, ni de la familia. not even of the family. Defiéndalos Defend them. y Dios lo va a bendecir. God is going to bless you. Dios lo va a bendecir. Dice la palabra del Señor, no admitas ninguna acusación contra un anciano. 1 Timoteo 5:19. Y eso es palabra de Dios. Do not admit a charge against an elder. No admitas Do not ninguna admit acusación en contra de un anciano, a charge against an elder a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Así es que no acepte So do not accept que hablen en contra del pastor y su familia. what people say against the pastor and his family. Ya voy a terminar. Busca oportunidades para animarle. Busca oportunidades para Seek animarle. opportunities to encourage him. Cuando haya recibido usted ayuda de su pastor, dígaselo. When you have found God received help from your pastor, I want you to tell him. Hable con él cosas que lo vayan a edificar. Talk to him about things that are going to edify him. Su pastor va a ser más efectivo y va a ser mejor usado He's por going Dios to be more used more by God cuando usted le dice palabras positivas a su pastor. when you tell him positive things. Y eso le va a ayudar mucho a usted y a su And familia. it's going to help you and your family. Otro punto, enfóquese en Jesús. Another point is focus in Jesus. Nuestro gran ejemplo es Jesús. Our greatest example is Jesus.
Él es el mejor ejemplo. He is the greatest example. Pero a pesar de las faltas que tiene su pastor y la familia, Aside from what the pastor and his family's fault is, usted ámelo, I want you to love them, respételo, respect him, obedézcale. and obey them. Y usted va a ser bendecido de parte de Dios. Enfóquese en Jesús. Focus in Jesus. Muchas veces no es necesario tantos regalos, Sometimes a lot of gifts isn't necessary. aunque es bueno, a mí también me gustan los regalos, Even though it's good, I mean, I like gifts too. pero es bueno la obediencia. But obedience, Y una de las cosas, el mejor regalo que usted le pueda dar a un pastor the greatest gift you can give your pastor, es que usted respete a su esposa y a sus hijos is that you respect his wife and his children, y que los ame. and that you love them. Eso va a ser muy buena recompensa para un pastor. That's going to be a great reward. Cuando él ve, un pastor ve que usted respeta a su esposa y a su familia, When a pastor sees that you respect him and his family, eso es de mucho agrado para el pastor. they appreciate that greatly. Y ya para terminar, To finish, no se vaya de la iglesia por chismes. don't leave church because of gossip. No se vaya de la iglesia por ofensas. Don't leave church because of offenses. Quédese aquí Stay here y dígale a su pastor, and tell your pastor, en las buenas y las malas, in the good and the bad, yo voy a estar con usted I'm going to be with you, y le voy a ser fiel. and I'm going to be faithful. ¿Cuánto lo podemos hacer? How many of us can do this? Amemos y honremos a nuestros pastores. Let's honor and love our pastors. Valoremos su trabajo Let's value their work. y levantémosle la mano en todo momento. And let's lift up his hand at all